Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Méndez con el tema Registro de Despacho de Mercancías. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Bienvenidos también los panelistas. Ya se incorporó el maestro Héctor. Bienvenido. Y bueno, todos los que siguen llegando, ya sabemos que los trueques siempre nos dan mucha información y también cuando Ricardo es un consentido, que les gusta mucho toda la información que presenta. Por cierto, tendremos un taller el día 29, la próxima semana, bueno, en 2 semanas, ajá, sí, es la próxima semana, ya el 29, y va a ser en cumplimiento en normatividad aduanera 2025 para todos aquellos que están interesados en los cambios, los últimos decretos, todo lo que hubo, pues estará el doctor Ricardo Méndez ahí con nosotros. Muy bien, pues me voy a permitir presentar la semblanza del doctor Ricardo Méndez. Actualmente, él es director de consultoría en TLC Asociados y socio de Training College. También es certificado en diversos ISOs como 37001, 37301. También como perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, ISO 31000 también, 31022 y 37301. Está certificado en las reglas 53-2020 y, y transporte. También certificado en competencias de conocer en los estándares 1301 y 707. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También está presente en nuestro diplomado de Comercio Exterior, Aduanas Fiscal y Cumplimiento con varios módulos. Y también pues es articulista de temas aduaneros y comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de más de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Pues muchas gracias a todos los que se siguen uniendo y pues le cedo la palabra al doctor Ricardo. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Lupita, por la introducción. Déjenme, permito aquí compartir con ustedes la presentación del tema que vamos a abordar a continuación. A ver si creo que ya se debe estar viendo por ahí. Y ya la vemos. Excelente. Bueno, miren, el día de hoy eh, vamos a hablar de este tema que seguramente va a cobrar relevancia, sobre todo para las empresas, para los representantes del despacho, que son los agentes aduanales, porque, como ustedes saben, hubo una modificación constitucional que tiene relación con la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues sobre todo vinculado a temas de delitos de contrabando y comprobantes fiscales. Entonces creo que el registro de despacho de mercancías será, como lo ha venido siendo hasta el momento, una alternativa para, de alguna forma, disminuir el impacto que obviamente esa reforma constitucional en materia penal va a generar. Cabe mencionar que, digo, al final del día no es un tema nuevo ese impacto porque recordemos que hace algunos años ya se había modificado el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contemplaba pues la figura del contrabando y algunos supuestos de equiparable a contrabando, en el cual pues ameritaba la prisión preventiva oficiosa, si así lo
designaba el juez de control. Sin embargo, obviamente, ese supuesto en lo particular, derivado de una acción de inconstitucionalidad, había sido pues suspendida la aplicación de esos supuestos. No obstante, bueno, pues ahora ya con la reforma constitucional, pues tenemos que visualizar cómo va a quedar plasmado, porque también se establece ahí un periodo de alrededor de 180 días hábiles para pues las reformas y la aplicación de estas leyes secundarias. Entonces creo que el registro del despacho de mercancías de las empresas, porque también lo ha cambiado de nombre ahí en las disposiciones generales, este, va a cobrar nuevamente relevancia. ¿Cuáles son los objetivos del registro de despacho de mercancías? Y bueno, pues básicamente en qué consiste el procedimiento. Recordemos que pues al final en los procedimientos aduaneros, eh, las mercancías es el principal eh, objeto de control, ¿no? Digo, obviamente también el caso de los usuarios, intermediarios que participan en la operación, pero al final del día, la mercancía a la cual, bueno, pues se le asigna una fracción o código arancelario, que debemos de cumplir con las obligaciones arancelarias, fiscales y también las medidas no arancelarias, pues son las que son objeto de control de la aduana. En ese sentido, de lo que aborda el registro de despacho de mercancías en términos del artículo 98 de la ley aduanera, pues básicamente es verificar, ¿no? Verificar principalmente pues, los datos de las mercancías, y esa verificación obviamente se va a dar en origen. Y al final, pues quien suministra o provee esa información, pues son los proveedores, ya sea un vendedor o bien el propietario de las mercancías, por ejemplo, el caso de una maquiladora, que sería el residente en el extranjero y que las envía a un consignatario, en este caso en territorio nacional, pero al final del día, quien suministra esa mercancía pues, es el proveedor o vendedor, ¿no? Y una parte importante es el tema de la responsabilidad, es decir, sabemos que en la operación aduanera sobre la información y documentación que se maneja, hay una responsabilidad directa que es quien realiza la operación, importador o el exportador, pero también hay una responsabilidad solidaria que viene siendo de manera indirecta por parte del representante legal del despacho, porque evidentemente es el experto, el especialista, que hay cierta información que él es el que debe de revisar, en este caso, obviamente las mercancías y presentar la declaración aduanera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo 54 de la ley aduanera, pues establece esa responsabilidad solidaria del agente aduanal, porque al final él es el que conoce los regímenes aduaneros, el procedimiento de clasificación arancelaria, la determinación en un momento dado por cuenta del importador-exportador, las contribuciones, los aprovechamientos y sobre todo las regulaciones y restricciones no arancelarias. No obstante, pues por parte del importador, en el caso particular de este esquema, evidentemente es el que debe de, si bien proporcionar la información y documentación, esta pues debe de ser veraz, ¿no? Debe ser real y obviamente no ser falsa o que tenga datos inexactos. Debe ser verdadera, ¿no? Entonces, obviamente, dado
ahorita, sobre todo en que incluso han incluido en el anexo 5 de las reglas generales de comercio exterior. Ustedes saben, ¿no?, que el agente aduanal puede ser también responsable de las infracciones y sanciones que se cometan al ser el especialista, el experto que participa en la operación. Pues en ese sentido, al tener esta certificación, el importador, pues obviamente el agente aduanal ya no sería el responsable solidario, únicamente sería el importador. Obviamente estamos hablando para efectos aduaneros, ¿no? Porque también hay ciertas responsabilidades en materia mercantil o civil que pudiesen presentarse, pero aquí estamos analizando desde la perspectiva que establece la normatividad aduanera, en donde el agente aduanal pues ya no sería responsable porque pues está partiendo de que el importador, como se encuentra certificado con esta autorización especial, pues evidentemente la información que está suministrando pues es real, ¿no? Les digo, es verídica y bueno, pues en este sentido ya sería responsable directamente el importador. Ahora, déjenme platicarles que este esquema no es nuevo, ¿eh? O sea, no es así como que de hace 10 años, de hace 20 años, ¿no? Este esquema prácticamente data de los noventas. Obviamente tenía un diferente nombre, el Registro de Despacho de Mercancía de la Industria, y pues ahora es de la empresa. Obviamente se han modificado lo que vienen siendo las obligaciones, los requisitos para solicitar esta autorización, pero de alguna manera se ha mantenido básicamente el tema de los beneficios y que al final del día, o sea, para todos los que estamos inmersos en todo lo concerniente a cumplimiento, y que siempre hemos solicitado a la autoridad que mantenga estos esquemas de facilitación, pues este es uno de ellos y aplica básicamente para aspectos que tienen que ver con sanciones, como ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes pueden solicitar básicamente este registro? Y bueno, de entrada pues, tenemos las empresas IMEX. A las empresas IMEX es interesante porque no se le establece un monto de operación. O sea, puede ser una empresa IMEX chica, mediana, grande. Y en el caso del Instituto Motriz Terminal. Para lo que viene siendo el Instituto Motriz Terminal, está interesante sobre todo el, el el ofrecer este esquema porque no lo regula propiamente la normatividad aduanera, sino que se hace de manera interna en el manual de operación aduanera. Vamos a encontrar que a la industria automotriz terminal se le ofrecen todos los beneficios sin tener una autorización o que haya hecho una gestión para obtener este registro, sino simplemente por el hecho de tener la autorización de industria automotriz terminal, va a gozar de estos beneficios. Ahora, para las empresas importadoras, una empresa que no sea industria maquiladora, que no sea automotriz, pues obviamente tiene que realizar un volumen de operaciones. Bien, estamos hablando de 154.928.940 pesos. Digo, el monto va variando a veces año con año, pero normalmente es una cifra de esta cantidad. Entonces,
a excepción de lo que viene siendo la empresa Cimex y la industria automotriz. O sea, no es para cualquier usuario, ¿no? Aunque sabemos también que en la práctica, pues no hay muchas empresas autorizadas con ese esquema. Ahorita lo vamos a ver, sobre todo porque tienen que presentar y hacer un cálculo sobre el margen de error de aquellas operaciones que hayan realizado y de las cuales hayan sido objeto de un acto de autoridad. Y bueno, también, por ejemplo, está limitado para lo que vienen siendo las empresas de mensajería desde hace bastante tiempo, ¿no? No pueden aplicar a este esquema. Sabemos que ahorita también las empresas de mensajería están siendo sumamente controladas y bueno, pues ya desde tiempo atrás no se ha permitido que las empresas de mensajería opten por la aplicación de estos beneficios. Aquí vamos a hacer un repaso de manera breve y sobre algunas acciones o medidas de control que deben de tomarse en consideración. Y vale la pena mencionar que si son, por ejemplo, empresas que cuentan con la certificación de IBJEPS o que tienen la autorización del operador económico autorizado, pues ya de alguna forma están acostumbrados a controlar cierta información, ciertos datos y que muchos de ellos son muy similares, entonces se van a familiarizar, ¿no? Recientemente hubo cambios en las reglas. Recordemos que se publicaron el 30 de diciembre del 2024 estas reglas generales de comercio exterior para el 2025. Sin embargo, también hubo unas modificaciones en la segunda resolución, pero de las reglas aplicables para el 2024, que básicamente se mantienen en esas disposiciones, pero una en particular sobre la ficha de trámite, pues cambió de numeral o numeralia en estas nuevas disposiciones. Entonces, pues las empresas interesadas pues tienen que cumplir los requisitos de la ficha de trámite 60 LA. Vamos a ver también que esta ficha, porque anteriormente teníamos como tres documentos distintos, era la solicitud, la renovación y los avisos de modificaciones. Entonces, en la ficha, pues prácticamente se concentran estos tres procedimientos, que es la solicitud, la renovación y modificaciones que tengamos que realizar, ¿no? Entonces, del lado derecho, ustedes van a ir viendo básicamente cuáles son, les digo, esas acciones o medidas de control que se pueden tener, ¿no? Que son personas morales constituidas conforme a la legislación nacional, es decir, no pueden ser personas físicas, hay que tener el acta constitutiva y todas las modificaciones que se hayan realizado. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, que esto pues es básico. Hay que revisar declaraciones informativas, provisionales, definitivas, que evidentemente la empresa esté cumpliendo, hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, que esto, pues una empresa certificada, un OEA, lo debe de realizar, entonces aquí también. Realizar el pago de derechos, obviamente el trámite es anual, que siempre ha sido anual, y bueno, también sabemos que ahora la certificación de IBJEPS pues es anual, entonces aquí el pago de derechos en comparación por ejemplo, con la certificación, pues esta es más económica, son 8,449 pesos. Entonces hay que revisar el pago, anexarlo obviamente a la gestión, ¿no? Entonces esto se hace, como les digo, cada año. Luego, encontrarse en el listado de esas empresas incumplidas, es decir, que tengan, en este caso, adeudos al SAT, algún crédito fiscal, que hayan realizado operaciones inexistentes, es decir, conforme al 69B y recientemente, desde el pasado 14 de octubre del 2024, ya en la segunda resolución se ve incorporado el tema de que hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales. Entonces aquí, pues básicamente hay que estar monitoreando
tanto el buzón tributario, el portal del SAT, eh, y el diario oficial de la Federación, pues que el RFC no aparezca publicado, ¿no? Tener los certificados digitales vigentes, esto es básico para que puedas accesar, pues, a presentar avisos, a presentar el cumplimiento de tus obligaciones y que no haya sido suspendidos durante los últimos 12 meses, ¿no? Contar con el medio de contacto actualizado del buzón tributario, que básicamente aquí nos piden correo electrónico, número de teléfono del contacto, que bien puede ser el representante legal, el contador, el área de aduanas. Y ya habíamos visto el monto, de hecho, se había modificado para hacer referencia a fundamentos legales, porque sabemos que esto se establece en la ley aduanera. Sin embargo, les digo, cada año se pueden actualizar los montos y bueno, pues ahora que se publicó el anexo 13, que ahí es donde vienen las cuotas, los montos que se actualizan a la ley aduanera, bueno, pues ahí se mantuvo ese monto en particular. Pero esa obviamente sería para aquellos importadores que no son empresa IMEX, porque si es una IMEX, si es un sujeto motriz, pues no tiene la obligación de cumplir con esos montos. También, por ejemplo, deben de anotar o asentar en la solicitud las patentes de los agentes aduanales con los cuales van a realizar gestiones. eh, y esto, bueno, pues aquí es importante porque esa es una obligación que se incorporó desde el pasado 14 de octubre, en donde deben de revisar los importadores que los agentes aduanales que los representan en el despacho pues estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. O sea, esto no se visualiza, por ejemplo, en una certificación de IBJEPS, en un OEA, pero aquí sí, aquí debe asegurarse el importador que su socio comercial, que es el agente aduanal, pues esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, muy posiblemente ya les estén pidiendo lo que viene siendo la opinión positiva. ¿Ok? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Designar a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, que esto es muy similar a lo que viene siendo el operador económico autorizado. Hay que dar de alta a las empresas que nos trasladan estas mercancías. No encontrarse suspendido de los padrones y los sectoriales, que de hecho en la última reforma se incorporó el tema de los padrones sectoriales. Normalmente hacía alusión al tema de los padrones. Permitir el acceso al personal de la GASE, pues a realizar esas visitas de inspección inicial o inspecciones de supervisión. Por lo tanto, bueno, pues siempre hay que tener los expedientes, en este caso, actualizados. Llevar el control de inventarios, que este es un punto importante porque a veces se genera la confusión, sobre todo como está redactado el anexo 24, apartado C, en donde al final hace mención de que deben de cumplir con los requisitos de este apartado C del anexo 24, pues las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas y que tengan un programa IMEX. Entonces, realmente el anexo 24, pues está vinculado con el programa IMEX porque al final es las que van a realizar importaciones temporales y deben de acreditar, como lo indican los objetivos, el retorno de las mercancías o el destino que se le da a las mismas. Y este, esta obligación en particular menciona que debe de llevar el control de inventarios conforme al 59 fracción primera y si hay una distinción con respecto a la redacción, por ejemplo, de la regla 711 del registro en el esquema de certificación de empresa donde vienen todas las generalidades, en donde esa en específico sí hace mención a que van a cumplir las obligaciones conforme al artículo 51 fracción primera y
el anexo 24, apartado C. Entonces aquí no lo menciona. Y además que sabemos que hay empresas que son importadores para únicamente el régimen definitivo. Es decir, comercializan, consumen las mercancías que adquieren en el extranjero en territorio nacional y no tienen esa obligación. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Luego, no haber interpuesto por parte del SAT querella o denuncia penal contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante, o en su caso declaratoria de perjuicio durante los últimos 3 años. Entonces hay que revisar los antecedentes de los socios, accionistas, representantes legal, llevar la contabilidad en medios electrónicos, que es una obligación que deben de presentar mensualmente las empresas, tener personal para realizar el proceso productivo, prestar el servicio, que esto, cuando se publica esa segunda resolución de modificaciones, les digo, el 14 de octubre del 2024, pues prácticamente en todos los supuestos se incorporó esta obligación. O sea, no solamente es acreditar que cuentas con empleados, sino que esos empleados deben de participar en el proceso productivo, ¿no? Y si subcontratas, aparte, en términos de la ley del impuesto sobre la renta, debes de cumplir las obligaciones por subcontratar. En ese sentido, a quien tú subcontratas, pues debes de revisar que esté cumpliendo esas obligaciones fiscales, ¿no? Tener registrados ante el SAT los domicilios en los que se realicen actividades vinculadas con el programa IMEX o actividades de exportación o cualquier otra actividad económica, que es básicamente el alta del domicilio fiscal, de los establecimientos, sucursales, bodegas, etcétera. Que los socios o accionistas, representante legal con facultad de actos de dominio, integrantes de la administración, se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí hay una parte interesante porque en específico hace alusión a lo que viene siendo el representante legal para actos de dominio. Sin embargo, desde sus inicios únicamente se solicitaba que el representante legal tuviese actos de administración. De hecho, en otro de los supuestos, por ejemplo, aquí se hace mención de que al representante legal, pues obviamente no debe tener alguna querella o denuncia penal, únicamente se refiere al representante legal, no hace esa distinción si con eh, facultad para actos de dominio o actos de administración. Sin embargo, si analizamos la ficha número 60 LA, aquí hace mención de que el representante o apoderado legal debe acreditar que cuenta con poder general para actos de administración. Entonces hay como una incongruencia en la redacción y seguramente en la práctica eh, pues hay más registros en donde se mencionan los actos de administración. Yo consideraba que esto iba a ser a lo mejor alguna actualización con respecto a la fecha, con respecto a la ficha que salió anteriormente, pero no, se mantuvo. Y aparte, hay otra incongruencia, porque aquí habla que, por ejemplo, se va a hacer el pago de derechos, que ahorita también lo vamos a volver a ver este formato. Hace alusión del pago de derechos, que evidentemente es aplicable a la solicitud, es aplicable a la renovación, pero también deja entrever como que si fuese para cuando se realice alguna modificación, lo cual pues no es correcto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí lo dejaron como que el pago aplicaría a estos tres supuestos, ¿no? Entonces sí era importante anteriormente que estaba en tres documentos distintos. Estaba la solicitud, estaba, les decía yo, la renovación y la modificación. O sea, posiblemente debieron de haber dejado la solicitud de renovación juntas y los avisos de modificación por separado, ¿no? Pero bueno, pues ellos los integraron en
esta ficha únicamente. Entonces, ya una vez que se han cubierto todos esos requisitos, obviamente el plazo pues es muy importante. Ya desde hace algunos años se había aumentado el plazo porque era de 30 días, se aumentó a 60. Entonces, si hay un requerimiento, te dan 15 días para responder y se vuelve a reanudar el plazo a partir de que queda debidamente integrado el expediente. Entonces, más o menos podemos considerar alrededor de 135 días para obtener una resolución, sea favorable o no, ¿verdad? Pero aquí la intención es que sea favorable si cumplimos con todos los requisitos. Entonces, vamos a suponer que una empresa ya haya obtenido el registro, pues obviamente todas las operaciones de importación, definitivas o temporales, podrá en un momento dado gozar de esos beneficios siempre y cuando declare el identificador RO. O sea, es como si eres una empresa certificada, pues debes de declarar el IC si eres de revisión, perdón, del operador económico autorizado. Si eres una empresa certificada IBEX, bueno, pues en las importaciones donde goces del crédito fiscal debes declarar el identificador CI. Si eres una empresa IMEX, en las importaciones temporales o retornos donde apliques el programa IMEX, pues debes declarar el identificador. Bueno, pues aquí también. Entonces, si eres una empresa que cuenta con esta autorización, pues obviamente hay que declarar el identificador, porque suele suceder que a veces los importadores, digo, se lo envían a su agente aduanal, pero a veces el tramitador no incluye el identificador. Entonces es importante que lo tenga porque la autoridad en ese momento, si hay una incidencia en el despacho, pues obviamente la única forma en ese momento que la autoridad tenga conocimiento de que se trata de una empresa con este registro, pues es de que declaren el identificador, ¿no? Más allá de después tener que acudir con las autorizaciones y ya en las pruebas y los agravios pues, se tengan que presentar de que sí, soy una empresa certificada y no anexé por error el identificador REO, ¿no? O sea, aquí el punto relevante es que se debe de asentar en el pedimento a nivel general lo que viene siendo el identificador RO. Bueno, entonces los beneficios eh, en los actos de fiscalización. Aquí no es para todos los actos de fiscalización, ¿eh? O sea, básicamente son, por ejemplo, para reconocimiento aduanero, para visitas domiciliarias y verificación de mercancías de transporte, solamente para eso. Es decir, si hay una revisión electrónica o hay una revisión de gabinete o de escritorio, ahí no aplicaría este esquema. Ahora, también está limitado la aplicación de beneficios. Por ejemplo, es para la omisión de contribuciones de comercio exterior y las cuotas compensatorias. Entonces, aquí el beneficio es que tú puedas realizar el pago espontáneo de esas contribuciones y cuotas compensatorias que se hayan omitido sin que te apliquen en un momento dado las infracciones y sanciones, pero derivados de la omisión, o sea, que puede ser por mercancía excedente o por mercancía no declarada. Obviamente hay limitantes, ¿no? Si esa mercancía está sujeto al cumplimiento de una regulación o restricción arancelaria, obviamente sí va a aplicar, pero son solamente ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias, como puede ser un permiso previo de Secretaría de Economía, una norma oficial mexicana. O sea, no es de que requería eh, autorización de la Sedena y eh, no lo voy a cumplir, no, pues ahí procede lo que establece el 151 de la ley aduanera, ¿no? Un embargo precautorio y se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera. O que requería una autorización por parte de COFEPRIS o por parte de Senacica, entonces ahí no aplica este beneficio. También a veces se suele confundir porque les digo, habla de la omisión de contribuciones a comercio exterior y al final tienes que pagar, o sea,
la omisión, perdón, la contribución que estás omitiendo la tienes que pagar. Lo que no te va a aplicar en un momento dado es la sanción. Pero les decía, a veces sucede que, es que no me lo quieren hacer valor y ¿cuál fue la sanción? Es una multa de acuse de valor, o sea, de COBE, ¿no? La de 29,000 y tantos pesos, ¿no? Pues ahí no aplica. Ajá. Entonces también es importante te- tener en cuenta el alcance de estos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las IMEX, pueden destinar las mercancías a importación temporal, es decir, tú puedes traer un excedente de mercancía y a veces lo que sucede es que, traes excedente, pues tienes que importarla de manera definitiva. Y tú dices, oye, pero si es una mercancía excedente o no declarada, pero la quiero introducir bajo el régimen del programa IMEX, entonces aquí sí te lo permite. Luego, vamos a suponer que traes mercancía, activo fijo, mercancías que no corresponden a las actividades propias y normales de la empresa. O sea, también suele suceder en la práctica. Oye, ¿sabes qué? Pues el residente del extranjero mandó una mercancía y no revisamos, o sea, no revisamos en el momento que viene todo consolidado y por eso se hace que es un proyecto de otra empresa que es en el extranjero y no se debe haber importado. Bueno, pues esa mercancía la puedes retornar, ¿sí? O también les digo el retorno de mercancía que no haya cumplido con permiso previo. Aquí son normas oficiales mexicanas, ¿no? Este, de certificado, de etiquetado, en un momento dado se puede, en este caso, retornar al extranjero. Entonces, aquí, de entrada, pues el retorno se tiene que realizar dentro del mes, aceptar los datos y números de pedimento, obviamente, donde se haya importado esa mercancía. Ahora, este es otro beneficio. Normalmente, en el caso de las certificaciones, por ejemplo, el operador económico autorizado tiene vamos a poner, un beneficio un poco mayor porque te permite rectificar eh, datos que no requieren autorización conforme a la 611, pero por ejemplo, esa rectificación tú la puedes hacer dentro de los 3 meses siguientes de realizar la operación. Dentro de esos 3 meses tú puedes realizar los cambios. Aquí está limitado, aquí te da 10 días hábiles. Entonces, eso es importante porque la verdad que a veces en la práctica te das cuenta de que el documento está mal ya como a las 2 semanas o ya en el mes siguiente de que hiciste cierre de operaciones y revisaste las del mes anterior, pues para obtener una retroalimentación por temas de cumplimiento y te das cuenta que hay un error. Entonces, aquí, bueno, te permiten rectificar, pero son 10 días. Entonces, vean, aquí son 9 datos que a veces algunos de ellos posiblemente no deberían de estar, como que se repiten o ya fueron superados, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, el tema de la secuencia. El tema de la secuencia, normalmente, cuando yo elimino una partida, pues obviamente se van a recorrer. Por ejemplo, vamos a suponer que elimino la partida 1 y son 10 partidas, van a quedar 9 y obviamente se reasigne el número de la secuencia al número de partida. Vamos a encontrar algunos beneficios en la práctica, por ejemplo, el de la regla 3726 en temporales, en donde me permiten rectificar, pero para disminuir cantidad o para aumentar cantidad, ojo, pero no para eliminar partidas. Entonces, ahí no puedes eliminar una partida porque te dicen, puedes disminuir, pero no disminuir a 0, sino a dejarla por lo menos a 1. La partida debe existir. Entonces, aquí es distinto porque aquí sí te permiten eliminar la secuencia. Hay otras, les digo, como fracciones, esa ya fue superada, las claves de unidad de medida comercial, la cantidad de mercancía en unidad de medida comercial, la clave de unidad de medida de tarifa, la cantidad de mercancía en unidad de medida de tarifa, la descripción de mercancías, el precio unitario, todo esto en realidad ya fue superado, las marcas, números de identificación y total de bultos, aunque sí a veces le hace falta una reforma a esta regla 3730, ¿no? Ahora, en el caso del operador económico autorizado, tiene otros beneficios legales
pero también está acotado, por ejemplo, a bienes del sector eléctrico, el electrónico, el autopartes o el automotriz. Aquí hay un tema interesante porque, o sea, ¿cuáles son los bienes del sector eléctrico o el electrónico, en las autopartes? Digo, esto cuando tienes un programa, por ejemplo, de promoción sectorial, pues eres de un sector, pero no hay como un catálogo que me diga, ah, no, pues yo soy del sector eléctrico o el electrónico, ¿sí? Digo, posiblemente a lo mejor lo pudieses visualizar con el alta que haces en Hacienda, o si tienes un programa IMEX, pues a lo mejor está vinculado con la certificación, pero no es como que eh, no hay como un listado en el que digas, yo o esas mercancías pertenecen a este sector, porque también incluso puedes tener varias líneas de diferentes sectores, ¿no? Pero bueno, este beneficio aplica cuando de entrada le toca desabanamiento libre, o sea, se le asigna desabanamiento libre, es decir, si le toca reconocimiento aduanero a las mercancías no lo puedes aplicar. Y también un punto importante es que no es aplicable el cálculo del margen de error del que vamos a hablar en un momento, el que se establece en el artículo 99 de lo que viene siendo la ley aduanera, ¿no? Entonces son varios temas ahí importantes. Sí, hay un tratamiento distinto con respecto a las importaciones definitivas, a las importaciones temporales. En el caso de las definitivas, pues vamos a suponer que traes mercancía excedente, te dice, ¿sabes qué? Pues vas a pagar las contribuciones y las cuotas compensatorias. Si el pago lo haces antes de los 30 días naturales, aquí vas a aplicar la tasa de recargos, la original, que es como alrededor de 0,98, que es la que está publicado en la Ley Federal de Ingresos. Pero si te pasas de esos 30 días, ya vas a actualizar y recargar pues, a la tasa del 21, que es la del 1,47. ¿Sí? Y en el caso de las importaciones temporales, aquí sí te permiten rectificar el pedimento de importación temporal. Vas a hacer el pago de una multa de 2,330 pesos, que es básicamente la de los datos inexactos, y la operación la tienes que realizar dentro de los periodos de 30 días naturales, ¿no? Como establece la normatividad. Les decía, la excepción, sobre todo del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, está limitado. O sea, solamente aplicaría para las NOMS, para los permisos previos de Secretaría de Economía, pero de ahí en fuera a otra regulación o restricción no sería aplicable, ¿no? Un permiso de importación de la Secretaría de Energía, les digo, por parte de SADER, el caso de COFEPRIS, etcétera, ¿no? Ahí no aplicaría y se seguiría el procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora, el tema de las obligaciones, pues también es importante, ¿no? Porque de entrada tenemos dos. Primero, los requisitos por los cuales se me otorgó la autorización y luego, obviamente, las que surjan a partir de que haya obtenido la autorización. Entonces, de entrada, pues siempre debo estar cumpliendo con las obligaciones fiscales aduaneras. Si, por ejemplo, hay empresas que se hayan fusionado, escindido y resulta una nueva sociedad, se debe de presentar una nueva solicitud. Aquí sí hubo cambios, sobre todo eliminaron el de que si eran dos empresas que contaban con el registro, tenía que presentar un aviso, esa parte se eliminó, entonces es una eh, facilitación que se otorgó a las empresas, ¿no? Y en el caso de otra obligación que es muy importante es básicamente la de dar avisos de modificaciones o adiciones. Aquí toda la que tenga que ver con denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, el caso de la gente o apoderado aduanal, que todavía sigue, digo, lo pongo como tal, ¿no? Sabemos que hoy la figura es representante legal del despacho y el apoderado aduanal existe solamente aquellos que todavía cuenten con esa autorización, porque ya también desde hace varios años se eliminó esa figura y les digo, hoy en día es el representante legal del despacho conforme al artículo 40 de la ley aduanera, ¿no? Entonces, tema de transportistas, proveedores, vean, surtirá efectos el aviso al día siguiente de su presentación y en caso de existir un requerimiento, se debe subsanar en el plazo de 15 días
Y obviamente si no se corrige tal situación, pues se va a tener como no presentado, ¿no? Y aquí tenemos un tema interesante con respecto a la presentación de avisos, sobre todo, porque vamos a tener el formato de antes, el B5, que obviamente se supone que todos son electrónicos, y actualmente la ficha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí señala que se registra a través de ventanilla, y les decía el tema del pago de derechos, que aparentemente eh, pues daría a interpretación de que hoy tengo que realizar un pago de derechos por actualizar la información. Yo soy de la idea que no, pero está confuso porque se incluye todo en un mismo documento, y a veces queda la duda sobre las obligaciones, todas esas obligaciones que este, estamos analizando, y que muchas de ellas se incorporaron el 14 de octubre del 2024. Y obviamente, de igual manera, ¿no? Para 2025, por ejemplo, si alguna empresa continúa vigente con su autorización que haya gestionado antes de octubre del 2024, pues aquí, en este caso en particular, pues debemos de atender a lo que establece eh, nuestra autorización. Y por eso les quise poner este transitorio del 13º, en donde básicamente se indica, ¿no? Pues que se va a cumplir, y luego te remite a otro transitorio de la publicación del 14 de octubre del 2024. Y bueno, pues aquí señala que si yo soy una empresa que obtuvo el registro antes del 14 de octubre del 2024, pues yo voy a cumplir con esas obligaciones, es decir, con las anteriores. Si lo obtuve de manera posterior, pues ya voy a cumplir con lo nuevo. Por ejemplo, si tuve que renovar el 15 de octubre al 31 de diciembre, pues ya voy a cumplir en este caso con lo nuevo, ¿ok? De hecho, también se menciona, ¿no? Que aquellas empresas que hayan gestionado antes del 14 de octubre la autorización, y obviamente la autoridad responde posterior al 14 de octubre, van a cumplir con las obligaciones de cuando presentaron la gestión, las que tuvieron estas discusiones que estuvieron vigentes antes de que se haya presentado la gestión. Entonces es importante también tomarlo en consideración. Y esto aplica, de hecho, también para obligaciones del registro en el esquema de certificación de empresas. Bueno, la parte clave de la implementación del cálculo del registro de despacho de mercancías. Entonces aquí pues, se va a tomar el ejercicio anterior, es decir, desde el primero de, bueno, del periodo anterior, ¿no? Porque yo les digo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, pero si alguna otra empresa obtuvo el registro en otro periodo, pues va a ser más corto, ¿no? El periodo que tenga que tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí a manera de ejemplo, del inicio de año del 2024 al fin de año del 2024, ¿no? Entonces, a más tardar el último día de febrero de cada año se debe de presentar este cálculo. Sin embargo, si hay contribuciones a pagar, debe realizarse a más tardar el 17 de febrero, que en este caso sería del 2025. Entonces hay que hacer el cálculo para saber si en un momento dado tengo que realizar el pago de alguna contribución. Miren, tradicionalmente, cuando se hace este cálculo, puede ser que no dé un resultado pagar. O sea, normalmente es lo que se visualiza en la práctica. Obviamente va a depender si la empresa estuvo en facultades de comprobación, si se le determinó algún crédito fiscal, si presentó rectificaciones, todo eso se toma en consideración. Aquí
a lo mejor hay algunas empresas que consideran que no les conviene. Entonces, digo, para saber y tener certeza de que puede ser una alternativa que les puede ayudar, sobre todo lo tenemos que visualizar desde la perspectiva que en facultades de comprobación me pueden aplicar una omisión de contribuciones porque tengo mercancía excedente o mercancía no declarada o porque no acredito la legal estancia, ¿no? Pues al final del día es tener mercancías no declaradas y derive la aplicación de una infracción, sanción y un delito, una pena, entonces me va a servir esta certificación. Entonces, aquí lo que deben de hacer las empresas, pues es a lo mejor eh, en periodos anteriores, por ejemplo, 2023, 2024, hacer el ejercicio de decir, bueno, pues a ver, ¿qué resultado me hubiese dado si eh, tuviese la certificación? No, pues este. Entonces, esto ya puede marcar una pauta para decir, ¿sabes qué? Para el próximo periodo, pues sí lo voy a obtener este registro, ¿no? Tomando en cuenta, les digo, todos estos elementos. Entonces, aquí están las fórmulas del margen de error, en donde básicamente, les digo, es tomar en cuenta, por ejemplo, el monto total de las contribuciones y cuotas pagadas de manera espontánea, es decir, sabes que hice tantas rectificaciones para cumplir de manera espontánea. Acuérdense que de manera espontánea es cuando la autoridad no haya ejercido o notificado una facultad de comprobación, ¿no? Revisión de gabinete, visita domiciliaria, etcétera, ¿no? También debo de tomar en cuenta en este caso, el monto de esas contribuciones declaradas en los pedimentos que no fueron objeto de reconocimiento aduanero, de visita domiciliaria, de verificación en transporte de mercancías en el ejercicio anterior, ¿no? De que, sabes que, pues no tuve el inicio de ninguna facultad de comprobación. Todo esto se toma en cuenta. Ahora, también es importante, por ejemplo, cuando habla de contribuciones y cuotas pagadas, sobre todo en el sector maquilador, porque a lo mejor yo puedo tener una declaración de forma de pago 21, puedo tener una declaración de forma de pago 5, entonces esas no se consideran pagadas. Las que son pagadas son las que son en forma de pago cero o bien que es una forma de pago en el cual reduzco alguna contribución, por ejemplo, en la forma de pago 12 de compensación, donde sí estoy pagando porque hay una reducción de un saldo a favor. Es importante también ubicar eh, las claves de las formas de pagos aceptables o los pedimentos. Lo que sucede es que a lo mejor sí, este procedimiento sí necesita una revisión, porque les digo, esto data de los noventas. Entonces, en aquel momento, pues recordemos que sobre todo en el pago de las contribuciones se hacían en los definitivos, porque a partir del 1 de enero del 2020, 2001 se empezó a pagar el impuesto de importación, pero en el tema del IVA y el JET, pues fue a partir del 1 de enero del año 2015. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis, ¿no? de los elementos que debemos de tomar en cuenta para este cálculo, ¿no? Entonces ya en lo que viene siendo el porcentaje de las contribuciones omitidas, pues obviamente aquí también tomo en cuenta de aquellas del monto total de contribuciones y cuotas compensatorias que se hayan omitido o hayan sido detectadas en facultades de comprobación y ese monto total de contribuciones y cuotas declaradas por el importador en los pedimentos que fueron objeto de facultades de comprobación, ¿no? Porque vamos a suponer que son las que detecta la autoridad, pero después tú presentas tus regularizaciones, presentas a lo mejor alguna, eh, algún pedimento adicional, entonces todo eso se toma en cuenta para efectos del cálculo, ¿no? Y al final,
lo que se indica es que vamos a identificar el margen de error o el porcentaje de contribuciones omitidas. Y en este caso la fórmula señala, ¿no? Si el porcentaje de contribuciones omitidas es mayor que el margen de error, se tiene que pagar la diferencia. Pero si el porcentaje de contribuciones omitidas es menor o igual que el margen de error, no hay pago. Digo, tradicionalmente en los cálculos que realizan los colegas del despacho, que esto ya se lo hacen automatizado, no hay un pago y se presenta de igual manera el escrito de que no resulta ningún pago con la información que se toma en consideración para efectos de ese cálculo. No obstante, en el supuesto de que se realice el pago, entonces de igual manera, ¿no? Se tiene que presentar el escrito y que se realizó el pago de las contribuciones, ¿no? Ahora, con respecto a requerimientos de información, aquí pues sabemos, ¿no? Que para mantener vigente nuestra autorización, pues la autoridad va a revisar, pues que estés cumpliendo con todos los requisitos, todas esas obligaciones permanentes, por ejemplo, obligaciones fiscales, que no estés publicado en las listas negras del SAT, ya vimos cuáles, ¿no? O sea, es la de operaciones inexistentes, eh, los deudores y en el caso de transmisión indebida de pérdidas fiscales, que no tengas suspendidos los sellos digitales, que dejes de cumplir obligaciones propiamente de la autorización, que no que tengas 15 días, te dan 15 días para contestar requerimientos de buzón tributario y que no lo hagas, y la suspensión si no se desvirtúa el requerimiento. Eso también es importante, ¿no? Que puedes presentar la información, pero si no desvirtúas lo que te está señalando la autoridad, pues obviamente este, va a ser un motivo de suspensión. Entonces aquí están de manera general los supuestos. Deje cumplir con requisitos de autorización, no presente el cálculo anual en febrero. No se cubre el pago de la prevalidación si cuenta con esta autorización, o sea, para aquellos que tienen autorización para prevalidar. No presenten aviso de modificaciones o adiciones. Suspensión total de los importadores o del sectorial, ¿sí? Aquí puede ser igual o mayor a 90 días interrumpidos. Y en facultades de comprobación se detecte que eludió el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Son algunos de los aspectos que va a estar revisando la autoridad. Por ejemplo, para el tema de renovación, pues de igual manera hay que revisar que están cumpliendo todas las obligaciones, se presenta 30 días previos al vencimiento, la autoridad pues va a poder realizar el requerimiento en cualquier momento y una vez que ustedes tengan el acuse de recepción, pues se va a considerar que ha sido renovada. Es muy, muy similar al registro en el esquema de certificación de empresas. Y bueno, pues también hay causales de suspensión del registro de despacho de mercancías. Obviamente, vamos a tener, si hay una resolución de inicio del procedimiento, se van a visualizar, bueno, pues son esas causas que motivan. De igual manera, se otorga el plazo de 10 días para ofrecer pruebas de alegatos que a su derecho convengan. Hay una revisión de la documentación e información y la autoridad pues va a dictar resolución en el periodo de 4 meses y la suspensión puede ser hasta por 6 meses. Básicamente es lo que establece la, la normativa. Y bueno, pues en términos generales, pues es lo que quise platicarles el día de hoy, ya que pues este mes y el próximo se debe estar trabajando con reunir toda esa información y documentación para, como les digo, en un momento dado, quienes tengan este esquema, pues van a tener que cumplir con la obligación de realizar el cálculo para determinar el margen de error, el porcentaje de contribuciones omitidas. Y digo, para los que ya están certificados, como les digo, va a ser una alternativa para poder
reducir ese riesgo, sobre todo cuando la autoridad detecte que hay omisión de contribuciones, que les digo, puede tipificarlas como delito de contrabando y de ahí ya se generaría el otro procedimiento, les digo, el de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, eso sería todo y bueno, pues si hay alguna pregunta, este, aquí quedo, así que estoy al pendiente. Ricardo, muy interesante, ¿eh? Todavía creo que no nos han llegado preguntas porque están todavía tomando nota, pero muy interesante. No sé si quiere el maestro Héctor abrir su micrófono. Claro que sí, te Gusto saludarte, agradezco. gusto saludarte, mi estimado, ya tenía tiempo que no te miraba. Claro, no nos Bueno, que mirábamos no y platicaba pues, porque sí te miro por ahí, por las pláticas. y por Facebook nos seguimos. Fíjate, Ricardo, de verdad te aprecio el que te has animado a tratar este tema, porque primero es un tema que tú atinadamente mencionas, que ya tiene mucho tiempo, este procedimiento de revisión en origen, el cual en un principio pretendió apoyar a las empresas con el objeto de agilizar su despacho. Y lo hacen básicamente con lo siguiente: si tú te vas a lo que establece la legislación aduanera con el objeto de que, como la agente aduanal tiene muchas responsabilidades inherentes por la participación en las operaciones de despacho de mercancías, era una especie de apoyo para el agente aduanal este régimen tiene previsto que aquellas empresas que se encuentren inscritas dentro del régimen de despacho de mercancías con el procedimiento de revisión en origen, el agente aduanal queda exceptuado de responsabilidades cuando los datos que asienten los pedimentos en términos de la ley aduanera 81-91 de la ley, ya dijimos, y tú lo señalaste, el agente aduanal tiene que declarar el régimen aduanero, el cálculo de las contribuciones, el vigilar el debido cumplimiento de las regulaciones y restricciones. Esto es lo que te señala la ley aduanera y te establece, como tú también lo comentas, diversas hipótesis para quedar relevado de responsabilidad del agente aduanal. Una de esas hipótesis en donde el agente aduanal queda relevado de responsabilidad es cuando su despacho aduanero lo hace a una empresa que tiene el procedimiento de revisión en origen. Eso es básico porque se supone que el régimen descansa en la confianza en la información proporcionada por el importador y a su vez la operación descansa en la confianza que tiene en la información que le proporciona el proveedor. De tal forma que, ¿qué es lo que te ahorras? El previo, el 42 de ley aduanera. No hagas previo. Para un agente aduanal, no hacer previos sumamente riesgoso, sumamente peligroso. Pero, repito, si tú a quien le estás efectuando el despacho tiene el registro, pues evidentemente la ley lo establece, quedó relevado de responsabilidad a condición de que la información que yo proporcioné en términos de 81-91 de la ley aduanera y demás disposiciones aplicables, lo haya efectuado con base en la información que me dio mi importador, mi cliente. Y ya, ese es algo interesantísimo. Sin embargo, no obstante esta circunstancia, llama la atención que es diríamos, una facilidad y un régimen que no ha sido debidamente aprovechado. Y yo creo que todo diste al final el quid del asunto. ¿Por qué razón hay empresas, muchas empresas, desaprovechan este beneficio? Porque cuando tú haces tu cálculo de tu margen de error, entonces es lo que te establece el texto. Si tu margen de error del monto de contribuciones omitidas descubiertas por la autoridad es mayor, calcula la diferencia entre los que tú declaraste y lo que la autoridad te determinó y paga las contribuciones en una declaración anual. Entonces, pues, si estás hablando de una empresa que hace importaciones por miles y miles y miles de millones de pesos, esa expectativa o ese riesgo de que pudiera incurrir en errores
y que el monto, aquí no se discute, es simplemente con que el margen de error sea mayor, te lleva al pago de contribuciones. Pero me encantó lo que comentaste. Yo he hecho cálculos con mis colaboradores y hemos encontrado que excepcionalmente surge margen de error que da lugar al pago. Wow, ese es un muy buen argumento de venta, ¿eh? Yo por ahí empezaría para poder invitar a las personas para que se inscriban. Y la segunda es a los agentes aduanales que despachen a esas empresas, pues también los invitaría a que sean mis coadyuvantes para convencerlas para que obtengan la certificación. Creo que esto es algo muy importante porque es como tú lo apuntas, un régimen que tiene muchos beneficios y que por desconocimiento no se han aprovechado, así que vale la pena que hayas tocado el punto y creo que dicen que el que tiene oídos que escuche, ¿no? Y que tiene ojos que vea, entonces creo que es una muy buena oportunidad para promoverlo. Yo pensé en su momento que los agentes aduanales, en su función de coadyuvancia con la autoridad, pues iban a ser los principales promotores, porque la zanahoria que tenía la norma era, vas a quedar relevado de responsabilidades. Sí, la empresa a la que tú le despachas tiene certificación de despacho de mercancías con el procedimiento de revisión en origen. Ya ahí se quedó. La segunda cosa, y creo que sería cuestión de un análisis mucho más profundo, es, si tú ves el texto de la ley aduanera dice, si tú estás bajo este régimen, perdón, bajo esta certificación, y la autoridad durante el reconocimiento aduanero descubre que tienes un error, paga las contribuciones que determine la autoridad. Paga el monto de recargos normalito, no el de recargos por mora, sino el recargo por financiamiento, y estamos a mano tú y yo. Esto es lo que te dice la ley aduanera. No se impondrá ninguna otra sanción, es lo que te establece. No distingue. En donde se distingue el tema respecto de las regulaciones y restricciones no arancelarias es el reglamento de la ley aduanera. La ley no distingue, dice, no incurres en ninguna otra infracción. Entonces, cuando nosotros nos vamos al reglamento, te dice, oye, fíjate que, pues sí incurres en aquellas que se refieren a permisos, autorizaciones, avisos, y tú dices, es muy riesgoso, inclusive hasta incurres en un ilícito de carácter penal y caes en el supuesto de equiparable al contrabando que te lleva al 19 de la Constitución, como tú atinadamente lo observaste al inicio de la charla. Y eso desincentiva a cualquiera, ¿eh? O sea, me queda clarísimo de que a nadie le interesa empezar un litigio en la cárcel, a nadie. De tal forma que eso sí está bien complejo. De tal manera que te reitero mi admiración por la forma en la que explicaste todo el tema, sumamente didáctico, muy claro, y caracoles. A mí me vendiste la idea, ¿eh? Así que si los demás lo escucharon, pues creo que también la pueden comprar. Muchas gracias por tu exposición. Gracias a ti, mi estimado, por la aportación, como siempre. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues muchas felicitaciones que nos han llegado y sí, el material en el correo que se registraron, ahí les va a llegar. Pues bueno, entonces vamos a proceder a entregar el reconocimiento al doctor Ricardo. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Registro de Despacho de Mercancías el día 20 de enero de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos que se conectaron. Muchas gracias, Ricardo.